Devil May Cry 3 está dividido en dos tipos de metas. La primera consiste en la mera supervivencia. Su límite es el desafío superado. Todas las bases del combate terminan acá y se conforma con haber salido victorioso. Un inicio y un final establecido. La segunda consiste en la expresión, y su límite es totalmente relativo. Es decir, su altura puede ser muy baja, muy alta o infinita. Es uno mismo quien decide cuándo ponerle fin. Acá se consta de profundizar en el tacto, y está más cercano a otras actividades expresivas que también requieren de práctica y una búsqueda de identidad. Esta es la faceta de Devil May Cry que suele intimidar y agobiar a varios, lo cual es natural, porque no se trata de ganar o perder, sino de desarrollarse lo suficiente como para encontrarse uno mismo. Eso es algo que no tiene un camino estructurado como tal. ¿Para qué molestarse en jugar más allá de lo superado? Para llegar a la altura del papel de sus protagonistas. La suficiente soltura, confianza y elegancia para relucir en la acción. Es el momento de dar los nuevos pasos y de un nuevo despertar. Let's welcome chaos. Antes de hablar de las técnicas como tal, quiero recomendar ubicaciones que sirven para practicar. La misión 3, un paso para atrás volviendo a la oficina de Dante. La misión 4, regresando a Love Planet. La misión 16, Cursed Skull Chamber. Este en particular puede funcionar como una sala clásica de entrenamiento, ya que si matas a un solo grid, el otro en un punto solo invocará un demonio de tipo slot. Y para aquellos que quieran ponerse más a prueba, la misión 17, Trial of Warrior. En la misión 4 y 17 se encuentra relativamente cerca una estatua divina. A excepción de la misión 16, en todas las demás zonas se puede reiniciar la aparición de enemigos las veces que uno quiera, saliendo y volviendo a la zona. La primera gran herramienta de creatividad. Alternar el arma en medio de un ataque cancelará la animación para darle paso a la siguiente arma. Es más sencillo de lo que parece. Todo depende de cómo quieras complementar las secuencias de ataques. Las combinaciones tienen sus propias intenciones, como, por ejemplo, lanzar más alto al enemigo, mantenerse más tiempo en el aire, levantar y hundir en una misma secuencia. Y las armas de fuego no se quedan atrás. La gran ventaja es que pueden cancelar la animación de retroceso y generar múltiples disparos poderosos mucho más rápido. Cada arma tiene distintas capacidades. El trabajo de uno es explorar las combinaciones hasta encontrar
las que consideres favorables y satisfactorias de realizar. El uso constante del weapon switching significa convertir los diversos ataques de cada arma en una misma secuencia uniforme. Una ejecución muy sencilla que abre paso el camino de la creatividad. Es el nombre de la activación de inputs en medio de una animación para ejecutar el próximo ataque potente con mayor eficacia. Esto sirve para ataques que requieran previamente de machacar el botón o mantenerlo pulsado. Se trata de una ejecución escondida que ayuda a optimizar las secuencias. Tomemos de ejemplo el Mission Stab. Quiero realizarlo, pero sin la necesidad de hacer todo el recorrido del Stinger o el combo B. ¿Cómo lo hago entonces? Simple. Ejecutando el comando en medio de la animación de un ataque anterior. Bingo! Esto funciona perfectamente intercambiando de arma. Cuanto más dure la animación previa, más chances hay para realizar el buffering con éxito. Ya desmenuzada esta técnica, es momento de enseñar diversas combinaciones. El buffering te permite realizar combos que en un inicio pueden sonar absurdos, como por ejemplo las combinaciones que involucran Wildstone. Para pasar del Rainstorm a Wildstorm se requiere machacar el botón de disparo y el de estilo al mismo tiempo. Finalizando con esta técnica, quiero enseñar la combinación más difícil y se trata de cancelar el Stinger con Wildstorm. Para ello recomiendo aplicar primero Freeride y luego disparos cargados. Mientras sale el Stinger, se sigue presionando continuamente el botón de disparo. Esta puede ser la parte más problemática porque interviene en el buffering, pero aún así se puede seguir acumulando input siendo, en lo posible, lo más apegado y rápido con el botón de disparo. Todas estas secuencias, por dentro, son una carrera constante entre el tiempo y la activación de inputs. A mayor velocidad del juego, equivale mayor exigencia en los dedos.
Por eso mismo recomiendo practicar primero en velocidad normal para que el juego te dé el tiempo suficiente de registrar tus botones. Antes de hablar de esta técnica, quiero introducir primero el Enemy Step. El Enemy Step es saltar sobre el enemigo como si fuera una plataforma más. Ahora bien, a partir de acá es donde se abren las posibilidades para cancelar ataques aéreos. De ahí nace el concepto de Jump Cancel. No solamente cancela el ataque, sino que también te permite reiniciarlo. Un ejemplo inicial. El ataque aéreo es cancelado por el salto, y el salto es acortado por el ataque aéreo. El doble salto o air hike ayuda a entender esta técnica, ya que el efecto es idéntico. Jump Cancel es la llave maestra para reiniciar ataques las veces que sea posible en el aire, y para que sea secuencial no es cuestión de machacar ambos botones, sino de coordinarlos en un patrón rítmico. La técnica pide dos requisitos para realizarlo de forma consistente: posición y frames activos. Posición. Los pies tienen que estar a la misma altura o superior a la posición de los enemigos, o sea, pisarlos en el aire. Frames activos. Lo ideal es realizarlo cuando el golpe conecte, y cuanto más dura la animación de ataque, más fácil será cancelarla. Su utilidad puede expandirse para fines distintos. Por ejemplo, ataques como Hellbreaker, al hacer contacto y presionar salto, cancela la animación de recuperación para volver a reposicionarse con mayor fluidez. Aplicar la técnica con movimientos como Skystar ayudan a expandir el movimiento. Por último, quiero profundizar con el ataque Swing de Cerberus, la secuencia más llamativa y a la vez la más exigente. Lo estricto de este combo es que pide buena precisión en el ritmo y el stick debe estar neutral. Si saltamos muy tarde, perdemos al enemigo. Si saltamos muy temprano, perdemos el ataque. Para lograr hacerlo de forma secuencial, se debe cancelar el momento exacto que hace contacto, y ahí al instante volver a atacar. De resto, solo es repetir este patrón y ser consistente en el ritmo. Esta precisión hace parecer que no está saltando. Si el Jump Cancel en un inicio les resulta complicado realizarlo con enemigos móviles, entonces les recomiendo dos opciones. Intenten primero con enemigos estáticos como las piezas de ajedrez. O usar Quicksilver.
Con esto, pueden ganarle soltura a la ejecución. Todo movimiento ejecutado en el aire permite ser cancelado, sin excepciones, y este efecto le añade una nueva capa al combate aéreo. Frames de invencibilidad o acortado como simplemente iframes. Una de las mejores herramientas defensivas y también de las más importantes. Muchos movimientos otorgan iframes en medio de la animación, y he aquí una lección importante. En Devil May Cry no se huye del peligro, se atraviesa. Literalmente. ¿Es sencillo? Desde luego. ¿Es instintivo? No. O al menos no lo es desde un inicio. Los iframes están para sumar la astucia y valentía al combate. Hasta el movimiento más sencillo tiene su valor. La guardia perfecta, o el release perfecto, es la combinación entre el iframe y las acciones de Royal Guard. La explosión del Devil Trigger cuenta como un golpe más, aunque no lo parezca a primera vista. Sin embargo, observen lo que pasa al activarse cuando el enemigo está en el aire. Ahora es otra cosa. Pues bien, la explosión del Devil Trigger es un pequeño golpe extra pero una gran ayuda para mantenerlos en el aire por un tiempo específico. Tomaré de ejemplo el combo B de Rebellion. Esta secuencia tiene un pequeño hueco. Acá mismo lo que hace es generar un mínimo impacto para rellenar ese mismo hueco y poder continuar con el siguiente ataque sin que el enemigo toque el suelo. La mera activación es una herramienta sencilla pero profunda al mismo tiempo que ayuda a realizar un malabarismo más firme. Supongo que todos ya conocemos este movimiento. Lo que no es conocido es su efecto pinball. Este
Este efecto surge al matar a un enemigo con Sword Pierce y Rebellion automáticamente se dirige al próximo objetivo sin importar las distancias o el ángulo. Este efecto le otorga una capa extra de profundidad al saber explotarlo con varios enemigos. Porque si se lo están preguntando, sí, la secuencia Pinball puede expandirse las veces que sean necesarias hasta que Rebellion se tope con un enemigo con más vida. Solo es cuestión de saber calcular el daño antes de ejecutar la técnica y jugar con las posiciones de los enemigos. Royal Guard no está únicamente para la defensa, sino también para cancelar animaciones. Su utilidad se puede reflejar mucho mejor en armas de fuego como Spiral o la escopeta. La idea es acortar la recuperación para reiniciar el ataque al instante y consecutivamente. También sirve para cancelar movimientos sin alterar la posición. Es posible invertir el efecto de la escopeta, es decir, que en vez de expulsar al enemigo, lo atraemos. Esto es un glitch técnico y requiere de pasos específicos. Lanzar al enemigo, activar el Devil Trigger y rápidamente realizar cualquier ataque que te conduzca al otro lado. Por último, hay que disparar con la escopeta y al mismo tiempo presionar Devil Trigger. El glitch es muy favorable para jugar con las posiciones y técnicamente funciona con todas las armas siempre y cuando cumplamos con estos pasos. Al igual que todos los demás estilos, este también oculta sus capas extras de profundidad, y es la desincronización del doppelganger, o acortado como simplemente Desync. El resultado es una coordinación única entre Dante y su sombra. Para lograr esta coordinación hay que entender sus diferentes etapas. La primera es invocando al doppelganger en medio de un ataque. Cuanto más dure la animación inicial, habrá mayor control individual de la sombra. En este preciso momento, tengo a Dante encarcelado en su animación de carga, mientras que al doppelganger lo puedo manejar libremente. Una vez entendida esta función, se puede aplicar para un montón de movimientos. Dato básico, pero igual de importante. La sombra solo puede llevar consigo un arma de cada tipo. Sin embargo, su armamento puede ser asignado antes de invocarlo siquiera. Esto se consigue alternando de arma en medio de un ataque anterior. Acá ven que estoy por lanzar Drive con Rebellion, pero ni bien se ejecuta ya, alterno de arma a Beowulf para que el doppelganger lo utilice a continuación.
Es importante saber que el doppelganger seguirá interpretando los mismos inputs de Dante en tiempo real, y pueden generar diferentes resultados bajo una misma ejecución. La segunda etapa es la activación del delay dentro del doppelganger y funciona presionando el botón de Devil Trigger. Una esfera apagada significa medio segundo de retraso. Dos esferas apagadas serían un segundo de retraso. Con este método, el doppelganger se basará en grabar las acciones de Dante. Su tercera y última etapa, la desactivación. Al inicio dije que, si se activa el estilo en medio de un ataque, controlas primero al doppelganger. Bueno, este efecto se puede invertir. Si se desactiva en medio de un ataque de larga duración, entonces Dante es quien podrá independizarse de su sombra. Un buen ejemplo sería utilizarlos con los Crazy Combos. Doppelganger es un estilo que, para querer expresarse como uno quiere, te ofrece mucha complejidad en un tiempo muy ajustado. Por ello, mi recomendación es, primero, proyectar ataques o secuencias sencillas que harás con tu sombra, una por sección. De lo contrario, la coreografía se va de las ramas y no es práctico atacar por mero impulso. Para todo aquello que exige dividir la atención, lo mejor siempre es enfocar por partes. It begins. Si bien Vergil es más limitado que Dante en cuanto a herramientas, las que otorga ya son lo suficientemente eficaces para ser alguien letal y desarrollado con su propia forma en la acción. Las técnicas con Summon Sword consisten en manipular la altura y gravedad de caída del enemigo a través de disparos en momentos muy específicos. Rising Sun es un ataque que solo se puede cancelar en el primer hit, pero en el segundo hit el enemigo está demasiado arriba. Si disparamos al hacer el Rising Sun, rompemos con esta norma. De la misma forma, si dispara una espada al finalizar Rising Sun, ayuda a que Vergil llegue y se realice un combo a esa altura. Disparar luego de realizar Starfall permite llegar al suelo mucho antes que el enemigo.
Blistering Swords es un ataque que, al ser automáticos y dirigidos por su cuenta, te permite jugar con las posiciones. Mucho cuidado con hacer los tricks o teletransportaciones en un mal timing, ya que puede arruinar la secuencia del blistering. Tal y como se ve, la gravedad del enemigo es totalmente manipulable a merced de Vergil. Las Summon Swords abren puertas de creatividad y el poder jugar con los diversos efectos como uno quiera. Para poner a prueba las técnicas se requiere de un blanco, y para llegar a ese blanco se requiere de un buen desplazamiento. Este desplazamiento tiene que ser lo suficientemente práctico para atacar y responder sin problemas. Acá es donde quiero enseñar una postura personal. Correr es limitado, o al menos lo es comparado con todas las demás opciones que existen. El ataque es movimiento, y viceversa. Los 4 estilos de Dante otorgan grandes herramientas para moverse con elegancia desde un punto A hasta el punto B. Go! Incluso sin ningún estilo, se puede desplazar a buenas distancias. A lo que voy con esto es que gran parte de las habilidades de Dante son vehículos perfectos para transitar hacia la pura ofensiva. El movimiento práctico es sumamente importante para alcanzar con relativa facilidad a los enemigos de forma consistente, ya sea a corta o a larga distancia. Marcar la ofensiva no lo es todo. También es necesario responder a la amenaza de forma inteligente. Muchas veces dejar que el enemigo haga su acción es más favorable que perseguirlos. Si un demonio se mueve constantemente para realizar ataques a largas distancias, ocupan un gran espacio, manipulan tu movimiento tanto en tierra como en el aire, o reaccionan a tus ataques,
Bueno, eso da lugar a una respuesta implícita, ir en sentido contrario del instinto humano. El instinto humano al percibir peligro, por naturaleza decide alejarse, pero Devil May Cry está protagonizado por demonios, y el instinto de un demonio consiste en sumergirse en el peligro. El fundamento es casi el mismo de los iframes, pero aún más práctico, porque no consiste en depender exclusivamente de una técnica, sino de realizar diversos movimientos para defenderse con astucia y toda la confianza de uno mismo. Técnicas ya vistas como el Jump Cancel también son una gran herramienta defensiva. Devil May Cry toma el ataque como sinónimo de defensa, y las opciones sobran. Una vez entendida esta dinámica, no hay vuelta atrás. La recompensa personal es seguridad, y tu personaje se convierte en una figura indomable. Al igual que un pastor liderando un cúmulo de ovejas para dirigirlas o encerrarlas, Dante y Vergil pueden hacer lo mismo para liquidar a varios demonios a la vez. A los enemigos como Pride les gusta actuar como manada y demostrar ser un peligro en dificultades altas aún siendo débiles. ¿Qué hacer con tantos enemigos? La solución es sencilla: minimizarse. Una buena iniciativa para ejecutar un ataque masivo.
Para ello se requiere de una mínima noción de táctica como respuesta al entorno enemigo. Menos es más. Primero está la posición óptima. Luego está el atrape o captura. Y por último, la ejecución masiva. Ahora un ejemplo con los demonios Last, que son un caso opuesto, y como ven en pantalla, los tengo en ángulos distintos. Al ser inquietos, ¿yo debería rebuscármela yendo uno por uno o simplemente tomaré acciones más sencillas? Mi respuesta ante esta situación es tomar a un demonio como carnada para cazar a los demás en conjunto. Total, que ellos mismos caen en la trampa. Jackpot! Acumular, separar, atraer, lanzar. Toda acción suma para dominar el entorno enemigo, y la cantidad de ellos no es un problema realmente. La clase de situación presentada es el verdadero conflicto. Aprender a minimizarse para ser práctico y no caer en acciones desesperadas. El placer radica en tener la presencia enemiga en la palma de la mano. En la dificultad Dante Must Die se interpone el Devil Trigger enemigo o aura morada. No tiene un nombre oficial. Este estado altera y replantea todo lo que uno ha aprendido hasta ahora por una razón sencilla. No puedes afectar al demonio con un solo ataque como sucedía en las dificultades anteriores. Adiós a los lanzamientos, expulsiones y hasta las interrupciones que se podía lograr con facilidad. Ahora nos fuerzan a tomar nuevas decisiones. No es imposible moverlos como aparenta, pero lleva un precio. Los enemigos, a partir de cierta cantidad de aturdimiento recibido o conocido en inglés como stun, se vuelven vulnerables, pero solo funciona a través de un ataque a la vez. Ese único ataque disponible es la llave para expulsarlos, levantarlos o hundirlos. Cada ataque tiene un valor específico de stun, y cada enemigo exige un valor total para que sean vulnerables. Una vez cumplido con el requisito, el valor del stun enemigo se reiniciará. Por ejemplo, Pride con Devil Trigger su valor es 30. Solo con hacer Hellbreaker ya abre paso para moverlo con el siguiente ataque.
Los demás de su familia exigen el doble, el valor es 60. Por ende, requerirá de ser más práctico y agresivo con ataques pesados. Pero con tan solo 3 ataques ya se puede romper su resistencia. Este es el momento que pone nervioso a más de uno, pero calma. Una vez que el enemigo está en el aire, se sitúa en un estado limbo, es decir, no pueden ser hundidos como tampoco ser elevados con facilidad. Se mantienen en el aire y de hecho no hay que esforzarse, basta con disparar. Ataques pesados como Hellbreaker o Stinger cobran un significado distinto acá. Recomiendo practicar con enemigos de tipo Gluttony porque lo considero el más balanceado para los combos aéreos. Gluttony, aparte de ser un enemigo bastante estático, también tiene un valor pobre de stun en el aire que te permite relanzarlo con más facilidad. El cálculo de estos valores puede intimidar y ser denso en un inicio, pero con práctica se convierte en una matemática muy espontánea. Esta misma matemática se vuelve directa y sencilla cuando está clara la intención de cada secuencia. Es probable que a más de uno le suceda esto. ¿Y por qué? Porque es un cálculo mal aplicado. El siguiente golpe interrumpe el lanzamiento. Es un detalle a tener en cuenta para lanzamientos que tengan varios golpes consecutivos. ¿Se acuerdan de que la mera activación del Devil Trigger cuenta como un golpe más? Bueno, es un gran ejemplo sobre este problemita. A pesar de que este sistema del Devil Trigger Stun puede resultar muy problemático al inicio, en realidad trae consigo una gran ventaja, y es que nos otorga un mejor control del enemigo, pudiendo acumular gran daño sin que se nos escape de las manos. La creencia equivocada da por hecho de que todo consiste únicamente en acumular ataques de forma impulsiva. Cuando en realidad es una cuestión de alternar el uso de tus herramientas. Una vez que impongas el enfoque sólido, es ahí cuando da igual si se trata de un demonio inquieto como el caso de Last, ya que se convierte en un enemigo completamente dominado al saber administrar el stun.
La mejor arma para hacerle frente a este sistema es el conocimiento. Y aún con todas estas exigencias matemáticas, Devil May Cry 3 te sigue ofreciendo creatividad. No dejes que una simple alteración en el combate te intimide. Acá concluye todo lo que he querido enseñar. Ahora es el turno de ustedes de ponerlo en práctica. En este arte aparece un enemigo que está presente en cualquier disciplina. El miedo. El miedo de dar un paso más allá de lo habituado. El miedo de encargarle a la cabeza que procese más información en tiempo real. El miedo de atravesar conflictos bajo fórmulas que para nada son instintivas en un principio. El miedo de agobiarse y no estar a un nivel que esperaba. Devil May Cry 3 ofrece todas las herramientas posibles para desarrollar un manifiesto propio a través de la acción. Pero toda esta libertad creativa hay que saber dirigirla progresivamente. Como resultado, refleja perfectamente el mundo estético de cada persona. En mi caso, se trata de una travesía infinita que consiste en una exploración interna. Mi juego favorito. Una obra que me sigue inspirando mucho y que me empuja para hacerme recordar a todo lo que quiero atreverme a hacer afuera y a lo que quiero llegar en la vida. Bienvenido al corazón de la noche y al nuevo despertar. Jackpot.
the days before time, an angel filled with pride fell from the heavens to a life in exile as the demon king Angra. However, a man appeared with the power of God sealed in his arms and used this power to once again send Angra into exile. The people, grateful that the threat of Angra had subsided, bestowed upon the man the title of God Hand.